150 países para recordar una aventura maravillosa que nos llevó a recorrer el camino de la costa cantábrica, una sucesión de altiplanicies quebradas, brazos de mar y angostos valles costeros por donde se expandió el culto a Santiago en el siglo IX. El camino primitivo, la ruta original que completara Alfonso II el Casto, nada más descubrirse la tumba del apóstol. El camino portugués, uno de los primeros en generar un flujo constante de peregrinos, consumado por la célebre peregrinación de doña Isabel de Portugal, la Reina Santa, en el siglo XIV. El camino francés, inicialmente llamado Camino Franco, en el que confluyen la mayoría de las vías medievales europeas. Esta calle mayor de Europa es un título refrendado en el año 1987 al ser declarado primer itinerario cultural europeo. Para contar la historia de los caminos y el milagro de su existencia, debemos remontarnos en la historia, en concreto al apóstol Jacobo, al que hoy en día se conoce como Santiago. Dos manuscritos, un códice cristiano del siglo II y la historia compostelana recogen la tradición de la predicación en la Hispania romana del apóstol Santiago. Evidentemente alguien vino a predicar, porque la población de esta provincia, de estas provincias del Imperio Romano, son cristianas desde muy pronto. Claro, no tenemos pruebas tangibles de que lo hiciera el apóstol, pero sí la tradición lo viene narrando desde fuentes de los primeros siglos de nuestra era. Incluso se dice que Santiago recibió la visita de la Virgen María cuando la Madre de Jesús vivía en Éfeso, Siria, en el año 40. En Zaragoza se comunica con el apóstol en el lugar donde hoy se levanta su basílica, para desde un pilar reconfortarlo cuando su ánimo decaía. La leyenda cuenta que volvió a un lugar recóndito y apartado de Galicia, conocido como Punta Xaviña, la actual Muxía. Relata que cuando el apóstol iba a ser engullido por el mar, la Virgen se apareció en una embarcación de piedra dirigida por unos ángeles remeros con un timonel de piedra. Esa barca de piedra, su vela y su timón quedaron para siempre entre las rocas mágicas que rodean el santuario de A Virxe da Barca. El discípulo de Jesús, cuya predicación apenas tiene éxito, regresa a Jerusalén, donde es decapitado por el rey Herodes Agripa.
Lo que sí tenemos, por ejemplo, es en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, se recoge el martirio del apóstol Santiago. Es decir, eso está documentado en la Biblia. Es posiblemente el único martirio de un apóstol de Cristo narrado en la Biblia. Luego, en estos dos manuscritos, Códice Calixtino y la Historia Compostelana, se nos habla de la traslatio. Es decir, cómo los discípulos del apóstol Santiago recogen el cuerpo, después de haber sido decapitado, se transporta a Jaffa, donde hay una iglesia todavía hoy dedicada precisamente a este hecho, a la traslatio, se traslada en barco hacia Hispania, donde, según la tradición, estaban las comunidades cristianas convertidas por este apóstol. Sus discípulos, Atanasio y Teodoro, recuperan su cuerpo y lo trasladan en una barca, algunos dicen que de piedra, al norte de España. En 7 días llegan desde Haifa a la ría de Arousa. Santiago el Origen es un nuevo camino reconocido oficialmente. Se trata del recorrido que hicieron Atanasio y Teodoro surcando las aguas de la ría de Arousa y el río Ulla. Es el verdadero origen de todos los caminos, el principio de la tradición, donde empezó todo. Los puertos de Ribeira y Ogrove dan la cara al Atlántico y son la entrada a un itinerario marítimo y fluvial del que ya habla el Códice Calixtino. Imaginemos por un momento al apóstol y sus discípulos surcando estas aguas. Este barco llega hasta el puerto de Iria Flavia, que es una ciudad romana documentada, está allí, solo hay que ir a verla. Ha habido muchas catas arqueológicas y es una ciudad costera, amurallada y con su puerto, donde el barco es atado a una piedra, lo que hoy llamamos padrón, que sería un arrabal fuera de la muralla de esa ciudad romana. La tradición va de acuerdo con hechos históricos, como es la existencia de estos lugares. Esta piedra se conserva en la iglesia de Santiago de Padrón. Siglos más tarde, la postura oficial de la iglesia medieval y sus textos canónigos lo único que reseñan es que fue traído por la mano de Dios. La tradición nos narra cómo las autoridades locales de la zona, encarnada en el personaje no histórico de la reina Lupa, otro personaje que no tenemos documentado, pero que existe la tradición oral. Los discípulos se encaminan a las posesiones de la reina Lupa, lugar que ha sido tradicionalmente identificado como el Castro Lupario, en el límite de los actuales municipios lucenses de Rois y Brión. Le solicitan un lugar donde enterrar el cuerpo, pero la reina esquiva su petición, indicándoles que pidan ayuda al rey de los Nerios, que vivía en las tierras de Dugio. Id, buscad al rey que vive en Dugium y pedidle un lugar para dar sepultura a vuestro muerto. Los Nerios se situaban en las inmediaciones del Promontorium Nerium, un cabo que se ha identificado con Finisterre, donde se hallaba la mítica ciudad de Dugion, que se estima situada en las actuales parroquias de San Martiño y San Vicente de Dugios. Tampoco allí obtienen la ayuda esperada. Según el relato del Códice Calixtino, el rey Nerio ordena su muerte y tienen que huir, regresando a los dominios de la reina Lupa. Ante su nueva petición, Lupa los envía hacia el actual Pico Sacro en busca de unos bueyes mansos con los que ayudarse para acometer los trabajos de construcción del sepulcro. Pero se trata de una argucia. En las faldas de este pico, situado en tierras de Boca Ixón, les aguardaba un dragón al que logran derrotar con la ayuda de sus símbolos cristianos. Y los bueyes resultaron ser en realidad toros bravos. Entonces se produce el milagro. Los toros se amansan y Lupa, que convierte su reino al cristianismo, permite a los discípulos enterrar al apóstol en el lugar donde se paren los bueyes que transportan su cuerpo en un carro. Permite a los apóstoles enterrar al apóstol donde se paren los bueyes que transportaban el cuerpo en un carro.
esos bueyes se paran en una fuente que está en la Rúa del Franco, es decir, al lado de la catedral. La tradición dice que ahí se entierran el cuerpo del apóstol en lo que se llama arca marmórica, es decir, un sepulcro que se quiere de mármol, un sepulcro romano, y ellos cuando mueren también se entierran en ese lugar. Con el paso del tiempo se pierde este relato y la tumba de Santiago cae en el olvido. Casi nadie, ni sus más fieles discípulos, tienen claro dónde descansan sus restos. Y tras la llegada del Islam a la península ibérica y durante los siguientes 2 siglos, nadie se acuerda de Santiago el Mayor. Aprovechando la crisis del reino visigodo, desestabilizado por las divisiones internas entre las clases elevadas acerca de la sucesión del reino, tropas musulmanas cruzan el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica. La meseta castellana era por entonces un erial. 2 pandemias, primero la peste bubónica y después la inguinal, han invadido la península, que asolada por una caída infernal de las temperaturas, ve inerte cómo se destrozan las cosechas. Una hambruna terrible acudía a la cita, mermando la población. Los obispos visigodos de la meseta pierden su poder, e incluso sus diócesis en lugares importantes como Astorga. La aristocracia se islamiza, y gran parte de los habitantes del antiguo reino visigodo pasan a ser muladíes, es decir, cristianos que aceptan el dominio de la floreciente Al-Ándalus. Languidecen los templos cristianos levantados por los visigodos. Algunos desaparecen, mientras en pequeñas poblaciones bastantes de ellos aún se conservan en ruinas. Solo unos pocos de los habitantes se arman de valor para olvidar sus privilegios y, dejando atrás sus hogares, huyen a las montañas del norte. Los primeros núcleos de resistencia cristiana se forman en los Pirineos y la cordillera Cantábrica. En el 722, un reducidísimo núcleo de esa resistencia se encarama a las cumbres de los picos de Europa y decide, como hiciesen ante Roma, resistir hasta el final. Covadonga es el grito tardío de un pueblo que en tan solo 10 años lo ha perdido todo, hasta el territorio en el que ha vivido. Sin embargo, es también el inicio de un proceso que llevará al nacimiento de nuevos reinos en la península. La historia de la batalla de Covadonga seduce a la leyenda y coquetea con el mito. El cómo y por qué se llegó a narrar como hoy se cuenta la hace aún más apasionante. Las crónicas relatan cómo los musulmanes forman un poderoso ejército de 185.000 soldados dispuestos a acabar de una vez con los rebeldes. Por su parte, los cristianos, de la mano de su caudillo, Pelayo, deciden plantarles cara en las montañas de Covadonga. Cada año, en Cangas de Onís, se recuerda la fecha en que los astures proclaman a Pelayo su rey. Las piedras que salen de las catapultas se vuelven contra los musulmanes que las disparan, matándolos. En el lugar mueren 125.000 de ellos, y los 63.000 restantes suben a la cumbre del monte Auseba. Ni estos escapan a la venganza del Altísimo. Cuando atraviesan por la cima del monte que está a orillas del río Deva, se cumple el juicio del Señor. El monte, desgajándose de sus cimientos, arroja al río a los 63.000 restantes y los aplasta a todos. En este punto, el relato de la historia varía dependiendo de si el cronista es cristiano o musulmán. Los musulmanes pasan por alto el suceso y lo consideran de escasa importancia. Para los cronistas cristianos de la época, una fuerza divina se unió a don Pelayo en la mítica batalla. Todo esto acontece recién inaugurado el siglo VIII, momento en el que muchos ven el comienzo de la Edad Media.
Al tiempo, en un perdido monasterio de los picos de Europa cántabros, un fraile, de nombre desconocido, llamado para la posteridad Beato, se afana en terminar un códice miniado, un comentario del Apocalipsis de San Juan, hijo de Zebedeo, que hoy se conoce como el Beato de Liébana. Beato muere antes del milagroso descubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor, pero después de difundir el himno litúrgico O Dei Verbum, un visceral y vibrante tratado ideológico tendente a institucionalizar la resistencia al califato cordobés bajo la forma de una monarquía cristiana y la necesidad de una iglesia sustraída a la poco creíble autoridad religiosa de la primacía de Toledo. Beato, según el criterio de importantes historiadores, certifica la realidad de la predicación del apóstol San Yago y, como una premonición, anuncia su futuro como el líder que viene a liberar y salvar milagrosamente a la cristiandad hispana. Los numerosísimos cristianos, judíos y mozárabes que vivían en connivencia con los árabes mantuvieron intactas sus tradiciones y liturgia. La excepción a tales prácticas la protagonizaron los reyes astures y sus nuevos obispos, que habían abandonado toda relación con Toledo y la iglesia a la que habían pertenecido sus ancestros. La tradición cuenta cómo hacia el año 820, en tiempos de Alfonso II y Carlomagno, en Galicia, junto a la antiquísima iglesia de San Fiz, en San Félix de Solovio, vivía el ermitaño y asceta Pelayo, consagrado a la contemplación y a la penitencia entre las soledades del bosque de Libredón. El eremita comienza a contar que cuando cae la noche observa en el cielo unas luces que curiosamente siempre caen en el mismo lugar. Varios lugareños observan asimismo la aparición, al tiempo que Pelayo tiene una revelación angelical. Allí cerca se encuentran los restos del apóstol Santiago. Avisado Teodomiro, obispo de Iria Flavia, tras un ayuno de 3 días acude al lugar para comprobar si es cierta la historia. Excavando, encuentran un pequeño mausoleo de piedra con un sepulcro en el que reposan 3 cuerpos, que inmediatamente son identificados como el de Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Habían pasado 800 años desde el enterramiento del apóstol. Conocido el suceso por el rey asturiano Alfonso II el Casto, que se había criado en el monasterio de Samos, no duda en ponerse en marcha hacia el lugar del acontecimiento. Reconoce los restos y ordena levantar una pequeña iglesia. Caminando hacia ese campo de las estrellas, nació el Camino Primitivo. En el año 2015, el Camino Primitivo fue reconocido por la UNESCO, junto con el Camino del Norte, como Patrimonio de la Humanidad. La noticia corre como la pólvora. La gente se multiplica para ver las reliquias del apóstol, y pronto la pequeña iglesia erigida por Alfonso el Casto se queda pequeña para albergar a tantos peregrinos, obligando al nuevo rey, Alfonso III, a levantar una nueva, más amplia y confortable. Bueno, en los primeros siglos de la peregrinación a Santiago hay una división de la península entre la parte musulmana y la parte cristiana. Hacia el año 820-830 el reino asturiano cogía lo que hoy es Galicia, pero era un reino muy pequeño y hasta cierto punto pobre y con pocos recursos militares incluso. De ahí que le venga muy bien el descubrimiento de la tumba del apóstol, porque reclama la ayuda de todos los reinos cristianos de Europa. De ahí que acudan jóvenes nobles y, bueno,
todo tipo de personas a proteger este reino cristiano de la presión musulmana del resto de la península. Cruzando Europa y atravesando los difíciles Pirineos, los primeros peregrinos se lanzan a las antiguas calzadas romanas. Sostenía a Aymeric Picot, presunto autor del quinto libro del Códice Calixtino, refiriéndose a Carlomagno. Y mirando al cielo, vio un camino de estrellas que comenzaba sobre el mar de Frisia e iba sobre Alemania e Italia, y Francia y Aquitania, y derechamente por medio de Gascuña y de Navarra, y por España adelante, iba a afinar en aquel lugar de Galicia donde el cuerpo del apóstol Santiago había estado oculto. Bien podríamos decir que las palabras de esta primera guía de viaje marcan el origen de las peregrinaciones organizadas. Solo cuando el cristianismo se extiende hacia el sur de la península, empieza a utilizarse lo que llamamos el camino francés, cuyo camino original no es francés, es camino franco, es decir, camino de libre tránsito, en el sentido de que los peregrinos podrían cruzar por esos caminos y sobre todo por los puentes. Hay que pensar que las mercancías pagaban tasas por cruzar los puentes, los peregrinos no, porque tendrían un salvoconducto hasta llegar a Compostela. Tenemos los más antiguos impresos del siglo XVI, anteriormente probablemente serían manuscritos, en el que el cabildo certifica que tú has hecho la peregrinación, porque luego tienes que volver a casa y le tienes que enseñar al obispo o al cura párroco, y yo pienso muchas veces a la mujer, que has hecho el camino de Santiago y no te has ido pues, de turismo a París. Transitan el camino monarcas y nobles, obispos y clérigos, poderosos y beneficiados de la fortuna, y junto a ellos, gentes pobres y dóciles, que durmiendo al raso y viviendo de limosna, acuden a suplicar ante la tumba la intercesión divina que permitiera no ir al infierno y estar menos tiempo en el purgatorio. Justo por aquí pasa el camino de Santiago, el de la costa, que estuvo abandonado durante mucho tiempo y se ha recuperado. Y bueno, es un camino que está obviamente asociado con la navegación porque aquí venían barcos del norte de Europa principalmente, venían barcos de muchos lugares que traían peregrinos y bueno, algunos venían aquí directamente y hacían el resto del camino caminando, otros directamente iban a Santiago por mar. Hay muchas leyendas de los monjes celtas de los siglos VI, VII, que navegaban desde Irlanda, desde Bretaña, que venían aquí. Yo lo que creo es que en el pasado seguramente la navegación hacia Santiago sería probablemente un medio privilegiado. No todo el mundo podría pagárselo, pero desde luego era lo más rápido, era lo más seguro, porque estamos hablando de épocas en las que hacer el camino no era una cosa muy segura. No existían barcos de pasajeros. Los peregrinos tenían que utilizar los de mercancías en un viaje incómodo y caro, enfrentando los peligros de los temporales, de los piratas y los riesgos de la salud derivados del hacinamiento y las malas condiciones salubres. Si el camino primitivo constituyó la primera vía de peregrinación jacobea, el camino de la costa, desde las tierras vascas, alejadas de la peligrosa presencia de los ejércitos árabes, se convirtió en una vía muy transitada. Caminaron también desde la cercana y vecina Portugal, recorriendo una de las rutas históricas de peregrinación, que pasa por el centro y el norte del país. Un camino que gozó de mayor difusión a partir del siglo XII, con la fundación de la nación portuguesa.
Del 11 al 13 se viven siglos de cierta bonanza. Los reinos cristianos de la península ven cómo se derrumba el Emirato de Córdoba. Europa, tras la desintegración del gran imperio de Carlomagno, aunque aún no existe como tal y sigue fragmentada en numerosos reinos y estados feudales, triplica su población y vive un gran momento económico. El camino a Santiago es ya una realidad palpable. Se arreglan las viejas calzadas, se abren nuevos caminos y se construyen puentes. Se edifican hospitales, que como los monasterios, dan acogida y atención a los cansados viajeros. Los poderosos monjes de Cluny y la aparición del Códice Calixtino, primera guía de viajes de la historia, son los difusores de los hechos y apariciones milagrosas del apóstol, que anunciados por el obispo Diego Gelmírez, crean grandes expectativas entre los peregrinos. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos y otros enfermos alcanzan la salud, libera cautivos, auxilia y protege a cuantos atraviesan tiempos difíciles. Los milagros brillan a un lado y otro de los Pirineos. El Códice Calixtino es el documento medieval más célebre de la peregrinación jacobea. El manuscrito original, el único de las numerosas copias existentes que recibe este título, se conserva en la Catedral de Santiago. Hace casi 1000 años, un peregrino notable, el abad de Cluny, cuando fue elegido papa con el nombre de Calixto II, acude en peregrinación a Santiago de Compostela, entrando en Navarra por Roncesvalles. Algunos años después de la vuelta de la comitiva a Francia, hacia 1137, ve la luz un códice titulado Liber Sancti Jacobi, el Codex Calixtinus, en el que se recogen 4 libros atribuidos al Papa Calixto de textos litúrgicos, tradiciones jacobeas y milagros, y otro, el quinto, que es la primera guía conocida del camino de peregrinación a la Compostela del siglo XII. Este quinto libro, cuya autoría se adjudica a Aymeric Picot, un monje que, como canciller, acompañó al Papa cluniacense, es el más conocido. Traducido y ensalzado, registra paso a paso su recorrido a caballo por la ruta jacobea desde Francia hasta Santiago de Compostela. Describe las costumbres de los pueblos y ciudades por los que pasa el itinerario y los santuarios que el caminante no debe dejar de visitar. No escatima palabras amables, pero emite terribles juicios acerca de algunos de los lugares por donde pasa. En Saint-Jean y Saint-Michel-Pied-de-Port se hallan unos malvados portazgueros, los cuales totalmente se condenan, pues saliendo al camino a los peregrinos con 2 o 3 dardos cobran por la fuerza injustos tributos. Y si algún viajero se niega a darles los dineros que les han pedido, le pagan con los dardos y le quitan el censo, insultándole y registrándole hasta las calzas. Una vez pasados los montes de Oca, hacia Burgos, sigue la tierra de los castellanos, a saber, Castilla y Campos. Esta tierra está llena de tesoros, abunda en oro y plata. Tras la tierra de León se encuentra la tierra de los gallegos. Abunda en bosques, es agradable por sus ríos, sus prados y riquísimos pomares, sus buenas frutas y sus clarísimas fuentes. Es rara en ciudades, villas y sembrados. Cita a los maestros canteros que emprendieron la construcción de la Catedral de Santiago durante el obispado de Don Diego I, esforzadísimo guerrero y generoso varón. Y relata con fervor el brillo de los milagros de Santiago desde el tiempo en que fue comenzada.
Ese libro maravilloso que es el Códice Calixtino nos habla de cosas fascinantes. Primero, dice que los peregrinos pasaban las noches dentro de la catedral y que muchas veces no dormían en la catedral, sino que bailaban, cantaban. Nos habla también de la Vía Láctea. Y claro, ¿qué es toda esta historia de la Vía Láctea? El seguir la Vía Láctea para llegar hasta ese Finisterre, en ese lugar donde estaba el cuerpo de Santiago. O sea, es una reutilización de la famosa cosmología que ya estaba tan fuerte en el mundo celta, en la tradición. Nos encontramos con un Finisterre, un embarcadero hacia el más allá, mirando hacia el mar. La cosmología formaba parte de todo aquel mundo antiguo hace miles de años. El Códice Calixtino recoge también parte de ese mundo, ¿no? De ese mundo anterior. Para el Códice, quizá el más espectacular de los milagros del apóstol sucedió, tal vez no, a mediados del año 844, cuando Santiago, a caballo, interviene en la batalla de Clavijo. Hasta García Lorca convierte a Santiago Matamoros en versos. Dice un hombre que ha visto a Santiago en tropel con 200 guerreros. Iban todos cubiertos de luces, con guirnaldas de verdes luceros. Y el caballo que monta Santiago era un astro de brillos intensos. La noticia recorre la península, se expande por todo el orbe conocido, y los fieles afianzan su fe, que según la Biblia es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se cimenta definitivamente el camino que conduce a Santiago por hechos que sobrepasan los retos de la razón. Hoy, más que nunca, en muchos de los caminos se ven peregrinos que, con su mochila al hombro, su concha de vieira, que los identifica de inmediato, se dirigen hacia Santiago. ¿Por qué vienen? ¿Qué les motiva? En realidad son muchos los motivos. Podríamos pensar que en primer lugar es el motivo religioso, pero ahora mismo los que hacen el camino por motivos estrictamente religiosos es el 40-50%, pero hay otro porcentaje cada vez más creciente que lo hacen por otros motivos, por amor a la naturaleza, por espiritualidad también, pero no desde el punto de vista estrictamente religioso, por amor al arte. Hacer el camino es hacer el románico y el gótico de modo más puro. También hay otra razón. También el camino de Santiago para muchos peregrinos también es una forma de hacer turismo barato. Hay que reconocer que la acogida que se da en el Camino de Santiago es algo único en todo el mundo y permite a mucha gente con pocos medios económicos poder peregrinar. Cuando se apela al arte del Camino de Santiago, aparecen los monjes de la abadía francesa de Cluny, en calidad de introductores del románico en la península ibérica, a partir de su despliegue por la geografía de la ruta. El edificio más icónico del camino, la Catedral de Santiago, es ya un ente arquitectónico en pleno funcionamiento en el tan mitificado siglo XI. El románico es pura magia, que convierte al Camino de Santiago en un museo en plena naturaleza. Quien lo transita con los ojos y el corazón abiertos se empapa de historia y de arte. Quien camina con afán de conocer, además de las grandes construcciones, puede descubrir detalles asombrosos al encontrarse en los capiteles, canecillos o tímpanos una recopilación de animales creados por la insaciable curiosidad del hombre, sintiendo fascinación, respeto o temor por todas las criaturas que junto a él pueblan la tierra. Animales tanto reales como imaginarios, que esculpidos en la piedra, pretenden ser una lección moral que refleja la creación de Dios y la función que cada ser vivo tiene en el mundo. Por ejemplo, el pelícano, que abre su propio pecho para dar vida a sus polluelos, es, a través de su sacrificio, una viva representación de Jesucristo.
cordero representa a Cristo. Normalmente aparece representado con una cruz. Cuando no lo hace significa inocencia, obediencia. El asno es la humildad. Jesús lo usó para entrar en Jerusalén. Simboliza la paz y la pobreza. El gallo, con su llamada al amanecer, trae el fin de las tinieblas y el advenimiento de la luz. Representa a Cristo. La liebre y el conejo, que se reproducen con gran facilidad, se asocian desde siempre con la fecundidad y la desenfrenada sexualidad. El elefante es la paciencia, la humildad, la moderación y la castidad. El macho cabrío, por el contrario, se relaciona con la lascivia, la lujuria y la sexualidad desenfrenada. Las arpías, con su horrendo rostro femenino, orejas de oso y afiladas garras, traían tempestades, pestes e infortunios. A partir de mediados del siglo XIV, la historia del Camino de Santiago corre pareja a las vicisitudes de Europa. En el año 1348, una enfermedad desconocida, la peste negra, se propaga imparable y en pocos años siembra la muerte y la destrucción por todo el continente. Muere casi un tercio de la población europea, unos 30 millones de personas. Las situaciones bélicas, como la Guerra de los 100 años, inciden directamente en el declive peregrino. La campesina Juana de Arco se convierte en la gran heroína francesa cuando ayuda a Francia apoyando a su rey. La irrupción del protestantismo mantiene el declive merced a su crítica al culto de reliquias. Lutero critica las indulgencias que ofrece el Papa y duramente el tema de las peregrinaciones. En sus escritos cita 275 veces a Santiago y su peregrinación con motivos descalificatorios. La falta de fe hacia las reliquias de Santiago tiene su respuesta en 1879. Se ignoraba dónde estaban los huesos sagrados desde que fueron ocultados en el siglo XVI. Es el arzobispo Payá-Rico quien los redescubre y verifica la autenticidad de las reliquias. Pero no volvieron las peregrinaciones. Las dos guerras mundiales con sus dos posguerras y la Guerra Civil Española consiguieron disuadir a los viajeros. Una vez más, el Camino de Santiago no estaba pasando por su mejor momento. Pero sabido es que la fe mueve montañas, y en el último cuarto del siglo XX el empujón definitivo lo dio Juan Pablo II, cuando visitó Santiago en 1989 con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, lo que dio lugar a que multitud de peregrinos de todas las partes del mundo se desplazasen a la zona. La acogida al peregrino constituye uno de los aspectos fundamentales desde la Edad Media. Desde esos primeros tiempos, las coronas, la iglesia y el propio pueblo organizaron un servicio permanente de ayuda sanitaria y espiritual. Según varias fuentes, la orden monástica que regentó un mayor número de centros en el camino francés fue la de los monjes negros de San Benito, originarios de la abadía de Cluny. Importante también la labor de las órdenes militares, como el temple a la hora de prestar, y no solo, asistencia hospitalaria. El
el Camino de Santiago se caracteriza por contar con la literatura de viajes más rica del mundo, quizás con el de Roma, porque conservamos docenas y docenas de relatos de peregrinos que han recogido por escrito sus experiencias, kilómetro a kilómetro, día a día. De ahí la riqueza de esos testimonios literarios que todavía hoy los historiadores y los historiadores del arte y también otros profesionales estamos estudiando, porque cada año seguimos descubriendo en archivos públicos y también privados nuevos relatos de peregrinos. Hay una historia del camino más terrenal. Como donde hay multitud, hay dinero, y donde hay dinero acuden los oportunistas, junto con los que viajan hasta Santiago por devoción, el camino se llenó de licenciosos, truhanes, pillos y vendedores de todo tipo de placeres. Los albergues empezaron siendo gestionados por la Iglesia, a los que se sumaron más tarde municipios y amigos del camino. Solo se cobraba la voluntad, pero muy pocos dejaban esa voluntad. Es más, algunos aprovechaban para llevarse la caja. Aquel cartel que colocó un cura en el cepillo, «Peregrino, deja lo que puedas, toma lo que necesites», es ya un recuerdo nostálgico. Lo normal ahora es que se pida un precio fijo, excepto casos, como los albergues gestionados por la Federación Internacional de Amigos del Camino de Santiago, que siguen fieles al sistema de donativos. Ante el florecimiento de los últimos años, existe una preocupación entre los peregrinos tradicionales, muchos de los cuales hacen el camino una y otra vez por distintas o la misma ruta. ¿Corre peligro el camino de convertirse en una atracción turística? El camino ya es una atracción turística, es obvio. A Santiago llegan andando en bicicleta, a caballo, en silla de ruedas. Este año llegarán alrededor de 300.000 peregrinos, pero van a llegar más de 2 millones de personas a Santiago. Es un fenómeno ya imparable. No podemos ni debemos tampoco pararlo. En Galicia, más del 10% del Producto Interior Bruto es el Camino de Santiago. En todas las comunidades, en Castilla y León, en Navarra, en Aragón, en menor medida, pero también se da en toda España. Así que el Camino de Santiago es un fenómeno de peregrinación importante, pero también un fenómeno turístico, y eso no podemos evitarlo. Desde el punto de vista nuestro, de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, vamos a acoger a todas las personas que lleguen a nuestros albergues exactamente igual. No vamos a preguntarle si es turista o si es peregrino o las motivaciones por las que va a peregrinar. El Camino de Santiago es un camino abierto absolutamente a todas las culturas, a todas las razas, a todas las religiones, a todas las creencias. Hoy llegan hasta la plaza del Obradoiro miles y miles de gozosos caminantes que celebran con abrazos el objetivo cumplido, firmemente dispuestos a asumir el desafío de una nueva vida. Entre los peregrinos y en las crónicas y mensajes de todo tipo de medios se habla normalmente del Camino de Santiago como del gran camino de Europa. Pero ante el auge adquirido, ¿no sería mejor decir ya de los caminos del mundo? En realidad los caminos desde el punto de vista físico están todos en Europa. Los 80.000 kilómetros de caminos, 300 caminos que recorren, que atraviesan toda Europa, están en lo que era el antiguo Imperio Romano. Pero desde el punto de vista de conocimiento y de existencia de peregrinos, están en todo el mundo. Ahora mismo en los 5 continentes hay asociaciones y vienen peregrinos de más de 180 nacionalidades.
En las piedras milenarias de Santiago de Compostela está escrito el misticismo, la leyenda, la aventura y la fe que hicieron posible el milagro de la ciudad y del camino. Dante, que siempre soñó con ir a Galicia para venerar a Il Barone, escribió desde Roma que no se entiende por peregrino sino aquel que va a la tumba de Santiago o vuelve. El de Dante es solo un ejemplo de los miles de sueños que están escritos en el cielo con guirnaldas de verdes luceros, como describió García Lorca. La única intención de estos caminos de Santiago, recorridos entre el cielo y la tierra, ha sido secundar el afán de conocimiento del peregrino, para que, sin ningún prejuicio ni objetivo, salvo el de saber, descubra los milagros permanentes de la ruta, se encuentre consigo mismo y halle algún consuelo dentro del agobio que en los últimos tiempos se ha instalado en este viejo mundo. Buen camino. No sé. Que nadie descarte que los pasos peregrinos permitan descubrir, o al menos imaginar, al propio Santiago como un caminante más. En ese encuentro fantástico es posible incluso verlo como lo hace el personaje de un poema de García Lorca. Con bordón de esmeraldas y perlas y una túnica de terciopelo, ha contemplado cómo a su paso mis palomas sus alas tendieron, y mi perro que estaba dormido fue tras él sus pisadas lamiendo, y les cuenta a quienes le preguntan que era dulce el apóstol divino, más aún que la luna de enero. A su paso dejó por la senda un olor de azucena y de incienso. Esta pregunta